Amén. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, así es, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad firme vuestra vocación y elección. Amén. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os es otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí. Amén. Voy a pedir solamente que tienen su rostro, son nuestros generosos. Amén. Amado Padre Celestial, le presento, Señor, esta palabra, Señor, que te has entregado, bendito Dios, glorioso Dios. A mí, Señor, que soy un ser inútil, Señor, que nada merezco, ni entiendo, ni sé, Señor, todo lo sé, Señor, por tu gracia y por tu espíritu, Señor, y por tu gloria, valencia y gracia, amado Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, utilizándome, Señor, con poder, con gloria, con majestad, Señor, para poder darme la autoridad, Señor, la inteligencia, Señor, la sabiduría divina que viene de ti, Señor, para que mis hermanos, Señor, sean fructificados, Señor, sean lavados de tu santa palabra, sean apartados, Señor, para tu reino, Señor, para que llegue a ellos, Señor, el discernimiento y el entendimiento, Señor, de las cosas que son de arriba, Señor. Bendito Dios, glorioso Dios, te pido que tu nombre sea glorificado en este lugar, entonces traiga salvación, Señor, no traiga, Señor, porque tu palabra, Señor, no devuelve vacía, como la gente te ve. Por esto te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es una palabra que la he querido denominar el árbol del conocimiento que da frutos de justicia. Gloria a Dios. El árbol del conocimiento de Dios que da frutos de justicia. Amén. Esta es una carta que el apóstol Pedro, uno de los más famosos, podríamos decir, escribió ya terminando su vida. Y la escribió para la iglesia en Asia Menor. Él ya estaba en su último momento. Y esta no es la primera carta que enviaba. Ya le había enviado una primera. Pero en esta iglesia se habían levantado falsos maestros. Algunos de ellos decían que Dios no juzgaba, que no había juicio alguno, que nada iba a pasar, que iba a tardar en la llegada, que no llegaba. Se estaban como burlando. Y empezaron a hacer falsas doctrinas y herejías. Y entonces el apóstol Pedro él estaba en Roma en ese momento, y envió una carta y después volvió a enviar otra carta, pero esa presumiblemente, según la tradición, se cree que esa fue su última carta, porque de ahí él fue muerto y martirizado. Entonces él ya sabía esto, porque de hecho en la carta lo expresa, en la misma carta, si leí un poco más adelante van a ver que dice eso, que él ya sabía, porque el Señor Jesucristo ya le había revelado que se iba a ir, que ya su tiempo había terminado, ya él se lo iba a llevar. Entonces esta fue una carta como que entregando todo y exhortando en el tema de los falsos profetas, pero también invitando a los creyentes a que crezcamos mucho más, que no nos quedemos pequeños, sino que nos santifiquemos más que a ella y seamos fructíferos al reino de los cielos, porque a eso somos llamados nosotros los hijos de Dios, a fructificar en el reino de los cielos. Porque hemos sido sacados de esa oscuridad, de esas tinieblas, pero hemos sido puestos en el reino
de su Hijo amado. Entonces, en este reino nosotros tenemos que ser trabajadores para ese reino, pero no podemos ser trabajadores en nuestra fuerza ni en nuestro poder, sino en el poder de Dios y en su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Entonces, esa es prácticamente la introducción de lo que es este mensaje. Él quería simplemente proteger a las iglesias de los falsos maestros que se habían levantado, como les decía. Algunos decían que no había juicio de Dios, a lo cual también él refutó, pero también nos deja la enseñanza a seguir creciendo en nuestra vida espiritual, como cristianos de la mano de Dios. Es aquí donde quiero enfocar este mensaje, en el crecimiento espiritual de nosotros, en cómo crecer en el conocimiento de Dios, que a su vez nos capacita por la obra de su Espíritu a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, quiero expresarles cómo es este árbol, que es el conocimiento de Dios, nos sirve para dar frutos de justicia que son agradables para Dios. Entonces vamos a leer un poquito en versículo 3. Como las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de los cuales nos ha dado cosas preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegaste a ser partícipe de la naturaleza divina. Hasta aquí podemos leer. Todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido otorgadas. Una vez usted dijo, sí, Señor Jesucristo, yo creo en ti, sí, Señor Jesucristo, yo te sigo, yo me arrepiento de mis pecados y te sigo. Usted automáticamente ha nacido de él. Y sobre usted se le ha dejado su Santo Espíritu. Y con este Santo Espíritu vienen todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Todas estas cosas, todas las cosas que están en este libro que nos narran quién es Dios y cómo es Dios y cómo debemos mantenernos en esta tierra para poder dar testimonio de Él. Porque si no damos un buen testimonio, la gente no va a creer. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que dar un buen testimonio de eso. Así es. Entonces, estas cosas que pertenecen a la vida y la piedad no son dadas en su escritura con la revelación de Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, cuando nosotros a mí lo vamos conociendo más a Dios por su escritura, por su espíritu, por la oración, estas cosas no son reveladas, así, no son entendidas, porque podemos leerlas 70,000 veces, pero si no tenemos el espíritu, si no tenemos la humildad, si no nos humillamos, no nos humillamos nuestra alma ante Dios, Él no nos va a revelar nada, porque el orgulloso lo mira de lejos el Señor. Entonces tenemos que humillarnos de la poderosa manera del Señor ese día. Entonces, este conocimiento de la vida y de la piedad nos invita, nos da el conocimiento para poder producir esos frutos de justicia. También más adelante dice, por medio de los cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Así es. Para que por ellas llegase a ser partícipe de la naturaleza divina. Para que por ellas llegase a ser partícipe de la naturaleza divina. Usted no se contenta con eso. Que usted ya no pertenece a este mundo, ¿verdad? Que usted tiene esperanzas. Cuando yo vivía en el mundo, yo vivía pensando que había más allá, que era de nosotros el poder de la muerte, que si había extraterrestres, que si habían y cosas que se inventan el mundo, ¿no? Para distraernos. ¿Por qué es eso? Porque Dios dentro de nosotros nos ha puesto la eternidad y vivimos sin esperanza, vivimos por más que logremos cosas, por más que logremos objetivos, metas, tengamos familia, tengamos cosas. Eso no nos termina de llenar porque no, nuestra base no es de este mundo, no es de este mundo, es de este mundo que está más allá. Y por eso no estamos conformes. Entonces, nosotros, por la sangre preciosa del Cordero, nos es restaurado este reino glorioso. Por esta sangre preciosa, somos partícipes de esta naturaleza. Y dice que nos dio estas promesas, preciosas y grandiosas promesas. ¿Cuáles son esas preciosas y grandiosas promesas? Ya no eres condenado. Ya no te vas a ir en tormento eterno. Ya el acta que te era contraria te fue quitada. Fue quitada y no conforme con eso, se te abre la puerta del reino de los cielos. A un reino eterno, a un reino glorioso. Un reino donde gobernarás por 1000 años si eres fiel y te mantienes hasta el final. Gobernarás por 1000 años en esta tierra por el Señor Jesucristo. Y luego de esto,
vendrá el reino glorioso, que es el reino final, dentro de la Nueva Jerusalén, donde estarán las calles de oro, el mar de cristal. Entonces, estas son las promesas gloriosas que tenemos para nosotros, algunas, porque son muchísimas, que tenemos nosotros los hijos de Dios, que nos hacen partícipes de esta naturaleza divina. O sea, nos conectamos a ella, nosotros las creemos, nosotros las hacemos nuestras. No es como que nos estamos fantaseando, porque hay uno que da testimonio de todas estas cosas. Y ese mora dentro de cada creyente, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que la creemos. No porque nos inventamos un libro de fantasía y no hay estas cosas, sino porque Dios mismo da testimonio de estas cosas dentro de cada corazón de cada creyente. Entonces, vamos a ver qué va haciendo de este área. Primero que nada, más adelante nos dice que en el versículo, ¿verdad? Dice que, el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Yo se lo voy a parar aquí. ¿Qué es la fe? La fe es creer en la revelación de Dios. Hay muchos tipos de fe en este mundo, ¿no? Creemos en muchas cosas, ¿no? Pero la fe verdadera y bíblica es la fe de creer en las cosas de Dios, o creer en el Hijo de Dios, mejor dicho. Creer que Él vino en carne, que fue totalmente hombre, que fue totalmente Dios, que vive una vida totalmente santa, la vida que tú y yo podemos vivir porque somos pecadores, nacimos en pecado. Entonces Él mismo se entregó para dar su vida por todos nosotros. Y fue muerto, crucificado y se hizo maldición por cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos eximidos de esa condenación eterna. Entonces fue el justo por lo injusto y luego fue levantado. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe verdadera que se requiere para nacer de nuevo, para tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de ustedes, mis hermanos, la tiene porque somos hermanos en fe. Entonces, esta fe dice que la virtud es lo que añade el valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra fe? Esa fe que tenemos cada uno de nosotros. Añadirle virtud. ¿Pero qué virtud estás hablando? Bueno, primero que nada, quiero aclarar esto para que podamos entender lo que voy a decir después. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros para que nadie se gloríe. ¿Qué quiero decir con esto? Que este beneficio de creer en el Hijo de Dios no es porque nosotros somos los mejores, ni es porque somos especiales. Esto es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Por gracia, un regalo de Dios. Dios nos otorga. Entonces la salvación no te lo va a dar nada que tú puedas hacer. Ni que salves a todos los niños de África, ni que alimentes a todo el mundo, ni que hagas lo que tú quieras hacer. Eso no te va a dar la salvación porque no es suficiente. No es suficiente. El pago de pecar contra un Dios santo requiere la sangre del Hijo de Dios. Así de caro es pecar contra un Dios santo. Así es caro. Requiere solamente la sangre divina del Hijo de Dios. Entonces, nada de lo que tú puedas hacer en este mundo, nada, absolutamente ningún servicio que tú puedas hacer, puede ganarte tu salvación. Esta salvación es gratuita, solamente por creer en que Él es el Hijo de Dios y que pagó por tu pecado. Solamente eso. Quiero aclarar eso. Entonces, ¿cómo añadimos virtud a la fe? Bueno, en Santiago nos dice que una fe sin obra es una fe muerta, Santiago 14. ¿Qué quiere decir Santiago? Mira, este es un argumento que utilizan mucho los católicos para hacer su falsa teología, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Una fe sin obra es una fe muerta. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ha sido rescatado por el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios mora en usted, usted vive, usted aborrece el pecado, ama las cosas de Dios, ama adorar a Dios, ama leer las Escrituras, ama estar con sus hermanos, ama las cosas de Dios porque fue sacado de ese mundo de tinieblas. Si usted tiene esa evidencia, usted ha sido rescatado, pero usted tiene que añadirle virtud a esa fe, porque una fe sin obra es una fe muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que usted sí tiene que hacer, pero no para salvación. Usted sí tiene que hacer, pero no para salvación. Se lo vuelvo a repetir. Usted sí tiene que hacer, pero no para salvación, como decía mi hermano Serrat.
Tenemos que ser buenos hijos de Dios. Tenemos que añadir virtud a nuestra fe. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Compadecernos del caído, ayudar a este que está afligido, llevar las cargas de nuestros hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces, que se note que usted es un hijo de Dios, que no se avergüence del evangelio, que predique donde sea que tenga que predicar, y hable, pero para eso tiene que ir delante del Espíritu de Dios y de la palabra del Señor, porque si no, no es posible. No vas a tener la fuerza, ni las palabras, ni el poder. Todo depende de Él. Todo absolutamente depende de Él. Pero entonces tienes que tratar de ser un buen hijo de Dios, a añadir virtud a tu fe, con obra. No como que, mira, yo voy a hacer esto porque te digo que no. Es porque tú quieres agradar a Dios. Es porque tú quieres ver una sonrisa en el rostro de Dios. Porque tú amas a Dios en tu corazón y eso es lo que tú anhelas en tu corazón. Entonces tú vas a buscar querer hacer esas obras de fe para poder agradar a Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces proseguimos. A la virtud añadimos conocimiento. Ya después que tú tienes tu fe que te regaló Dios, que lo aumenta cada día, y entonces la adornas con la virtud, la vistes con la virtud, porque las obras en la Biblia es las ropas. Entonces la adornas con tu virtud, le vas a añadir el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Bueno, el conocimiento de Dios, obviamente. Bueno, somos imagen de Dios, y como tales somos seres inteligentes y lógicos. Pero hay personas que demonizan la ciencia y los avances, que el problema no es la inteligencia, sino su corazón corrupto. O sea, mis hermanos, yo creo que entiendan esto, porque hay mucho malentendida en la iglesia. Muchas de las cosas que vivimos en este mundo, como yo diría que, no voy a decir todas, pero podría decir que el 90 o el 95% de las cosas son hechas por Dios. Probablemente no directamente, pero si las hace el hombre, indirectamente Dios las permitió, porque Él le dio la inteligencia a esa persona para que pudiera hacer un cohete para que vaya a la luna, por decirte algo, o para que perfore un pozo, o porque haya un avance tecnológico en la ciencia para que se cure una enfermedad muy difícil. ¿Quién da eso? El diablo. El diablo es un ser creado por Dios. El diablo es un ser creado, un ser inferior. Dios está por encima de todas las cosas. Eso tiene que ser bien entendido. Entonces, Dios es el que da la ciencia, el entendimiento, todas las cosas. Y dentro de nuestro conocimiento en la iglesia hay herramientas para nosotros poder aprender mejor las escrituras. No solo eso, el Espíritu de Dios no solo obró desde que se formó la iglesia pentecostal, tiene muchos años atrás, desde que están los apóstoles, ¿me entiendes? Después llegaron los padres de la iglesia, hay muchas cosas que hay que estudiar, ¿me entiendes? Eran los padres de la iglesia, después Roma se tomó toda la Pentarquia, que era como quien dice la gobernación de todas las iglesias, a fuego y sangre por sus emperadores, y entonces fue subyugado, como quien dice, el cristianismo por mucho tiempo. Pero no podemos, como dice Nietzsche, patear la tina con el niño adentro. No, debemos ser sobrios en nuestro razonamiento y lógicos e investigar. Ya hoy en día todo está a la mano. Toda la información con esta tecnología que tenemos está a la mano y podemos ver y podemos alimentar y podemos tener base de razonamiento para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Y también para conocer mejor a Dios, porque entonces si lo vemos de una manera, lo vemos de otra manera, pero no lo vemos completo, tenemos como una faceta incompleta de Dios. Entonces debemos estudiar e invertir tiempo en verdaderamente querer cultivar el conocimiento de Dios. Entonces, debemos estudiar en total dependencia del Espíritu Santo, obviamente. Pero no debemos rechazar las herramientas que tenemos para estudiar, como por ejemplo la historia, la hermenéutica, la gramática, etc. Y miles de hombres que han levantado el Espíritu de Dios para poder hacer entender el conocimiento bíblico. Nosotros somos una unidad, como dice la palabra, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, es una unidad. Mi hermano de repente tiene un talento para otra cosa, mi hermana tiene para otra cosa, mi hermano para otra cosa, y cada una hace una función. Es lo mismo en toda la iglesia, lo mismo para el conocimiento.
Y Él te va a dar discernimiento, sí, porque hay muchas falsas doctrinas, el falso entendimiento, hay locuras también, y herejías también, que de eso te apartan de la fe y te llevan a la perdición. Y Él te da el filtro para todo eso, el Espíritu de Dios y la Santa Escritura. Así es. Que no tiene que tener miedo a nada de eso. Tiene que oración y lectura de la palabra y buscar en dependencia del Espíritu Santo la verdad. Y Él lo va a llevar a toda verdad y todo tú, porque su palabra lo dice. Entonces, comprometámonos con entender y estudiar seriamente la palabra de Dios. Añadamos a nuestra evidente y manifiesta vida cristiana ser diestros en la palabra de Dios. Entonces, es una invitación para comprometernos con el estudio de la palabra del Señor, porque esto es lo más importante, mis hermanos. El Señor se revela principalmente por aquí. Te puede revelar en oración, en una manifestación espiritual, un sueño, pero donde vas a tener la roca sólida es aquí, porque esto es inamovible. Y el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Entonces, proseguimos. Al conocimiento, dominio propio. Bueno, el dominio propio. Esto es algo muy importante. El dominio propio es detenernos en momentos tensos. Esto fue una definición que creí. El dominio propio es detenernos en momentos tensos de ira o enfado o cualquier emoción. Es aprender a gestionar tus emociones, pero someterlas a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros normalmente en nuestras vidas, sobre todo en esta época que estamos súper tecnológicos y todo es un clic súper rápido y nos enojamos si algo tarda demasiado, más de 2 minutos ya estamos enojados. Entonces, como nos hemos acostumbrado a esta automatización, esta velocidad, pero esto siempre ha sido así, pero ahora es más. Vivimos como en automático. Así, todo el día, hacemos las cosas en automático y volvemos. Nunca nos detenemos a pensar, a razonar, a detenernos en un sistema. Mira, esto me convendrá, no me convendrá. ¿Me entiendes? Creemos que lo hacemos, pero hacemos como un escaneo rápido y pasamos. Sí, 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 no, y listo. ¿Me entiendes? Entonces, el dominio propio tiene que ver con el detenerse a pensar y meditar las cosas, no tomar las cosas a la ligera. Esto creo yo que lo he tenido de leer y meditar las escrituras. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes no solo leer, sino meditar en las escrituras. Por ejemplo, agarran un verso, lo agarran, lo leen y empiezan en oración, lo leen y empiezan a meditar. Señor, ¿qué me quisiste decir aquí? Y empieza a meditar y empieza a meditar. ¿Qué va a pasar? Que el Espíritu de Dios viene y te explica qué es lo que significa eso. Te da el entendimiento, te da el razonamiento, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué pasa? Que al ejercitar esto funciona para todos los ámbitos de tu vida. Tú necesitas, tienes un problema, tienes una cosa. Yo te recomendaría a todas las áreas de tu vida, aplícalo. Ora y medita. Ora y medita. Señor, ¿qué es lo que va a glorificar más tu nombre? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Me entiendes? Entonces, ora y luego medita. No tomes las cosas a la ligera. Si tienes que orar más, si tienes que tardarte más días, tárdate más días. Pero esto te va a hacer caminar en el orden de Dios. ¿Me entiendes? Esto te va a hacer caminar en el orden de Dios y vas a sentir su guía y vas a ver que Él obra en tu vida en todo momento. Así es. Si al conocimiento añadimos dominio propio, seremos prudentes y cuidaremos nuestro corazón de toda falsa doctrina y también de nuestro propio orgullo. Y bueno, como les dije, les recomiendo meditar en la palabra, leer y meditar en la palabra para que practiquen esto. Este es el Espíritu de Dios guiando a uno en el dominio propio. Esto es el Espíritu de Dios directamente guiando. Pero si tú no le das el espacio, es como todo en la Escritura, todo en la revelación de Dios es lo mismo. Hay unas otras versiones teológicas que dicen otras cosas, pero en la que yo manejo, en la que maneja la iglesia pentecostal, es que la salvación es sinérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da la salvación. De Él depende todo el poder y toda la gloria y toda la sangre fue derramada por Él. Pero nosotros decidimos si la queremos o no la queremos. Nosotros decidimos si la queremos o no queremos, porque hay mucha gente por ahí que se pierde, ¿me entiendes? Y decide simplemente hacer oído omiso. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con sinérgica? Que es una respuesta de Dios. Tienes que tú responder a lo que Dios te revela.
todo es así. Si tú no le das la entrada al Espíritu de Dios para que Él gobierne tu vida, para que Él te guíe, no lo va a hacer. O tú tienes que abrir esa puerta para que Él haga eso. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es con el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. La paciencia es la perseverancia de los santos, esperando las promesas de Dios a nuestras vidas. Desarrollamos paciencia mayormente cuando nos encontramos en la prueba, cuando estamos en esas enfermedades, en esos tiempos críticos, en esa muerte, en tantas cosas que pueden pasarnos en esta vida. Ahí es donde más desarrollamos paciencia. También con personas que son difíciles, también, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde nosotros desarrollamos mayormente paciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a ser pacientes y a tener dominio propio para no exaltarnos si nos molestamos, o si nos deprimimos, o lo que sea que sintamos, ¿me entiendes? Entonces, con el dominio propio vamos a poder gestionar las emociones y vamos a crear, como me dice, paciencia. Paciencia. ¿Y cuál es lo que nos da la paciencia? La paciencia es lo que nos hace perseverar en este mundo cristiano. Esto es lo que nos sostiene en este mundo, ¿me entiendes? Porque esto es creer por fe. Y tú tienes que perseverar en esa creencia y en esas doctrinas apostólicas, que no hay otra. Porque si viene otro evangelio, se llama ateo, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que perseverar. A nosotros los cristianos se nos llama a perseverar. Y sobre todo en los tiempos finales, porque en los tiempos finales va a haber mucho engaño. Y el que no esté firme en la fe, se va a caer. Entonces, tenemos que perseverar. Esta es la manera de nosotros perseverar, con paciencia. Entonces, a la paciencia le añadimos piedad. Bueno, en el original, cuando hablamos de piedad, habla que se mueve a compasión. Cuando el Señor Jesús veía a esa gente con hambre, decía que Él se movió a compasión y los alimentó. ¿Entiendes? Entonces, el mover a compasión es ser sensible. Así es. Primeramente a las cosas de Dios. Ser sensible primeramente a las cosas de Dios. Y a tu hermano que está en aflicción. Respondes a la revelación de Dios, pues eres sensible a ella. Respondes al sufrimiento de tu hermano. En medio de la espera, en paciencia, debemos ser piadosos. De verdad. Respondes al sufrimiento de tu hermano. Y en medio de la espera, en paciencia, debemos ser piadosos. Eso es lo que dices. Bueno, mis hermanos, tenemos que ser sensibles. Ser piadoso es ser sensible, es estar preocupado e involucrarte por la situación de tu hermano, si está enfermo, si tiene alguna necesidad, te está diciendo mi hermano. Es eso, es estar pendiente de la otra persona, con lo que se respecta a tu hermano. ¿Me entiendes? Ser amable, ser prudente, de repente no decir una palabra que pueda afectarlo, ¿me entiendes? Esas son cosas que son de ser cuidadoso, de ser piadoso. Y por otro lado, la revelación de Dios, ser sensible a la revelación de Dios. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes, porque cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a recibir su palabra, su revelación. Entonces, cuando recibimos la revelación, debemos ser sensibles a esa revelación y tomarla para responder, para transmitir esa la verdadera fe. Y entonces, de esa manera, el Señor nos sigue perseverando y perseverando y perseverando y hace bueno crecer cada día más. Entonces, a la piedad le añadimos afecto fraternal. Esta es parte del mismo. No es solamente involucrarse y ser cuidadoso, sino que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vale? Trata a tu prójimo como si fuera tu familia, como si fuera para ti mismo. Así es. Como que si te sacaras el pan de tu boca y se lo das a tu hermano. Te entregas en servicio a otro. Esto es amor fraternal, que es lo que completa la vida. El amor es algo muy, es complicado de hacer, de decir, sino hacer. El amor es la entrega, yo lo veo más que todo, Tomás. Es como Jesucristo se entregó por nosotros hasta la muerte, muerte de cruz, muerte de maldición, por nosotros como pecadores que merecíamos condenación eterna. Eso es amor. Eso es el verdadero amor. Entonces, ¿cómo tienes que tú ver el amor en tu vida con tu hermano? Entrega, servicio. Yo me entrego por ti, no me importa lo que a mí me pase. Es difícil porque somos seres orgullosos, somos seres caídos, pues. Pero por la gracia del Cordero y por el Espíritu nosotros podemos. Entonces, tenemos que entregarnos, tenemos que amar al prójimo, tenemos que dar servicio, no importándole a nosotros. También hay una parte que dice, considerando al otro mayor que tú.
es en la parte de la humildad. O sea, siempre así la persona tenga menos que tú, sea más pobre o sea menos inteligente o sea lo que sea, tú lo vas a considerar mayor que tú. Eso es una acción de amor también, ¿me entiendes? Sí. Entonces, al afecto fraternal, perdón, a la piedad le llamamos afecto fraternal. Eso lo tengo. Entonces ahora vamos con, y al amor, perdón, y al amor fraternal o al afecto fraternal le añadimos el amor. ¿Cuál es el amor? El mandamiento más importante que Jesucristo nos dio es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento. Cuando él le preguntaron, Señor, de toda la Torá, de toda la ley, el Antiguo Testamento, ¿qué es lo más importante? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más importante. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Luego de conocer el Evangelio, solo queremos amar a Dios, solo queremos agradarlo. Mas Jesús dijo, si me amaréis, cumpliréis mi mandamiento. Juan 14, del 15 al 31. Si me amaréis, cumpliréis mi mandamiento. Si me amaréis, cumpliréis. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos acaso a hacer la Torah? ¿Somos nosotros judíos? ¿Hay un templo para nosotros poder cumplir la ley? No, no se puede. En el libro de Hechos revela que a nosotros a nosotros los gentiles, porque nosotros somos gentiles, no somos judíos, somos gentiles añadidos al pueblo de Dios. A nosotros se nos invita solamente a apartarnos de abogados, de fornicación, de toda inmundicia y idolatría. Solamente eso. No se nos imponen las obras de la ley. Les digo esto porque en ese momento había templo. O sea, se pagaban las cosas en el templo, se hacían todos los rituales. Era normal. En ese momento en el libro de Hechos. Tiempo después, el templo fue derribado, todas las cosas. Entonces, nosotros no somos judíos, somos gentiles y se nos mandó a otras cosas. Primero por eso lado. Y segundo, este libro es inspirado por Dios. Este libro, por más que lo escribieron muchos hombres, todos ellos tuvieron dentro de sí el Espíritu de Dios. Así que el escritor original de este libro se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay una parte que nos dice que somos ministros del pacto por el Espíritu y no por la letra. Por el Espíritu y no por la letra. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la Torá, en el Antiguo Testamento, simplemente en dependencia del Espíritu, Él va a sacar el significado de esa ley o de ese estatuto y Él te lo va a poner a ti para que tú lo apliques a tu vida. No en ejercicio ritual, no en vas a ir al templo, no eso. Pero sí el significado que tiene esa ley para tu vida y para que tú lo apliques a tu vida. En ese sentido, podemos ir a la Torá. Y en el Nuevo Testamento, es lo más explícito que hay, está el Sermón del Monte. El Sermón del Monte para mí son los mandamientos de Dios, de Jesucristo. Ahí están todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra fiesta. Si te hace un estudio completo de eso, para ver lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Entonces, y también obviamente todos los escritos apostólicos, que son mucho más explícitos, te dicen con señales y todo, ¿me entiendes? Porque la revelación es mucho más profunda. Pero, si me amáis, haré mi mandamiento. Esto está escrito. Recuerda lo que le dije al principio. Esto no es para salvación. La salvación te fue otorgada por regalo. Pero esto, una vez que has sido salvado, a ti se te da una gracia y esa gracia es para que tú camines en la ley de Dios. Caminas en esa ley por medio del Espíritu, porque para nosotros es imposible. Entonces, cuando caminas en esa ley de Dios o procuras caminar lo más que puedas, Él te va a caminar en santidad en una mención diferente, que eso te hace dar mucho fruto. ¿Entiendes? Entonces, esa es la siembra. ¿Y qué produce el árbol? Bueno, en el Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis hermanos, Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de sus hijos, para cada uno. Todo aquel que ha conocido al Señor Jesucristo y ha sido salvado por Él, tiene un propósito y tiene un plan perfectamente edificado por el Señor. ¿Usted lo cree así? Bueno, el Señor lo tiene preparado por usted, pero usted tiene que, como le dije, esta es una respuesta. Usted tiene que responder para atrás a la revelación que Dios está haciendo. Entonces, procure caminar en este carácter, que esto no viene de nosotros, como le dije, esto viene del Espíritu.
no es perfecto porque somos, hay tesoro guardado, hay un tesoro grande guardado en vasijas de barro. Nosotros somos vasijas de barro, así es, somos imperfectos. Pero nosotros al procurar, al querer hacerlo bien, al querer hacer todas estas cosas, el Señor nos responde con otra porque Él es fiel, ¿me entiendes? Entonces, hay una voluntad perfecta y buena del Señor para cada uno de nosotros. Y dice que Él las preparó todas esas buenas obras de antemano, para cada uno de nosotros, para que nos vieran. O sea, él ya sabía, mira, este va para allá. Y él va a hacer esto y esto y esto. El problema es que él no te lo va a revelar si tú no eres un hombre obediente o una mujer obediente, ¿entiendes? Que camina en su carácter. Entonces, si tú caminas en su carácter, en todas estas cosas que yo he mencionado antes, en la fe, en la virtud, en la piedad, en el afecto fraternal y el amor y todas las demás cosas, él va a responder para atrás, mostrándote ese camino que es la voluntad de Dios. Él mismo te va a decir, mira, a fulanito dile tal cosa. Y tú haz esta otra cosa. Él mismo te lo va a decir. Porque es un Dios vivo el que se vive. Entonces, hay que testificar de sus promesas. Y el fruto final es dar a conocer a Dios y que todos estos sean salvos para la gloria de Dios. Esto es el fruto que nosotros vamos a dar. Si leemos un poquito más adelante, decía en el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, Él no os dejará estar ociosos ni sin fruto. Y sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos todas estas cosas, no nos dejará sin fruto. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son esos frutos? El Señor nos manda desde el Génesis a poblar la tierra. Bueno, entonces tiene un sentido, ¿no? En ese momento era con Adán para que pueda hacer. Pero dice, sojuzgar la tierra y fructificar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, fructificar la tierra. ¿Cómo vamos a fructificar la tierra? Predicando el Evangelio, siendo testimonios y cartas vivas de Jesucristo en esta tierra. ¿Entiendes? Por medio de la gracia de la cruz y por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa si decides no cultivar este árbol? Bueno, dice en el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus activos pecados. Entonces, hermano, si usted no procura estas cosas, no vas a tener discernimiento, no vas a tener entendimiento. Simplemente vas a andar ciego, no vas a entender las cosas. Te van a dar la revelación y tú no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque simplemente resististe al Espíritu de Dios que en este momento te está hablando, porque Él nos habla de estos corazones, y no quisiste responder a esa revelación. Entonces no te das discernimiento alguno, no te das entendimiento. Simplemente no podrás servir a tu propósito al que fuiste llamado. No serás útil para la bendición. Entonces piensa eso, único que está en esta noche. Y bueno, por último quiero hacer un llamado a cultivar. Tú que has sido llamado a cultivar, tú que has sido llamado a esta su inmensa gloria y majestad, a su maravillosa presencia. Tú que eres heredero del reino eterno, reinarás junto a Él. Tú que caminarás por las calles de oro y el mar de cristal. Verás que tienes el premio más grande de todo, que es vivir junto al Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios, y disfrutar de Él eternamente. Cultiva el árbol del conocimiento de Dios cada día con diligencia. Responde a Él con amor que Dios tuvo un día por ti, para que así sean manifiestos los frutos de justicia en esta tierra, y la gloria de Dios sea revelada a los moradores de la tierra. Así es. Así el nombre de Dios sea glorificado y Él se deleite en ti, mi hermano. Mi hermano, no existe auto de lujo, casa cara, esposa, hijo, títulos humanos que te puedan dar la felicidad. Lo único que te da la felicidad se llama hacer la voluntad de Dios. Pero si Él nos hizo a nosotros y Él es el que nos puede dar la felicidad, de Él dependemos, de Él por Él vivimos, por Él no podemos. Entonces, en un razonamiento lógico solamente, si Él nos hizo, Él sabe lo que necesitamos. Entonces, hagan la voluntad de Dios para que realmente puedan ser felices. Solamente haciendo la voluntad de Dios pueden realmente ser felices. Le darán un gozo inefable.
que así no tengan dinero, o tengan un puente, lo que sea, van a ser felices. Porque Él nos va a sustentar, Él nos va a dar todas las cosas. Entonces, ese es mi llamado, hermano. Cultiven el árbol del conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que conozcan a Dios. Esta es la vida eterna. Con eso van a entender mi mensaje con una pequeña oración. Dios de nuestro rostro. Amado hermano Dios, glorioso Señor. Este momento, Señor, te doy tu mensaje, Señor. Pero, Señor, fructifique, Señor, los corazones de mis hermanos, amado Rey. Que pueda cultivar, Señor, el conocimiento tuyo como yo veo más importante, Señor. Es la vida eterna, amado Dios, conocerte a ti, Señor mío, Dios mío. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Dios nos ofrenda alabarle a cada uno de ellos, Señor. Que sean deleitosos sus frutos, Señor, en tu presencia, Señor. Y que tú te deleites en cada uno de nosotros y nuestro presente como Dios. Bendícenos y guíanos, Señor, por la gracia de tu bendito Espíritu, Señor, y por la gloria de la Madre en esa cruz, Señor. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de tu poderoso y hermoso Hijo, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios.